Buenas tardes, entonces vamos a dar inicio al tercer seminario. Gracias a nuestra invitada por aceptar la participación. Nuestra invitada, Adriana Costa Toar, es egresada con matemática de la Universidad Distrital Colombia, con maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante séptimo semestre de doctorado en ciencias con orientación en matemáticas aplicadas del Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT México. Y la estudiante nos va a presentar hoy su charla titulada ¿Puede la prevención ser más efectiva que la vacunación? Bienvenida, Adriana, ya puedes presentar. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, Viviana. Entonces, les quiero compartir esta vez un poquito sobre una parte en la que hemos venido trabajando durante el doctorado. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Correcto? Sí, se ve bien, pero si quieres, colócala en modo presentación cuando quieras. Y ya, perfecto. Entonces, bueno, este trabajo ha sido realizado bajo la dirección del doctor Ignacio Barradas, quien pues es mi asesor actualmente. Bueno, voy a hablarles un poco sobre la motivación de este problema, cómo construimos los modelos, hacer un pequeño análisis de sensibilidad y finalmente pues unas simulaciones para tratar de confirmar los resultados que encontramos analíticamente y un par de conclusiones. Entonces, básicamente nosotros nos hemos enfocado mucho durante el doctorado a trabajar en tratar de modelar enfermedades de transmisión sexual usando ecuaciones diferenciales. Para esta parte del trabajo nos motivamos mucho en tratar de enfocarnos en métodos de prevención y control como la vacunación o tratar de implementar políticas de salud diferentes. Sí, muchas veces las personas piensan como, ah, bueno, si hay una enfermedad y vacunamos a todo el mundo, pues ya, todo el mundo se sanó y no pasó nada, ¿sí? Pero pues implícitamente eso no es tan fácil, tiene costos, las vacunas nunca son efectivas a lo largo del tiempo, no son 100%, no generan resistencia al patógeno pues, durante muchos tiempos prolongados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Al inicio de la pandemia, pues no se tenía muy claro cómo iba a ser la dinámica de la enfermedad, entonces todo el mundo pensaba como, ah, bueno, ya que se logre implementar la vacuna, ya nos salvamos y se acabó. Pero pues ya después con el tiempo nos dimos cuenta que eso no era verdad, ¿no? Y se necesitó una vacuna más, una vacuna más, una vacuna más, hasta que finalmente se logró, o bueno, se decretó como una enfermedad endémica. Entonces, queríamos centrarnos un poco en ver si a veces era mejor, dependiendo obviamente del contexto, ver si era mejor enfocarse uno en políticas de prevención, probablemente sean económicamente más viables que la vacunación. Entonces, aquí hay algunos papers que motivaron ese trabajo. Sin embargo, nosotros al tratar de modelar usando ecuaciones diferenciales, siempre se supone que toda la población es homogénea. Nosotros queríamos tratar de mezclar un poco eso, jugar como con ese concepto y tratar de introducir algo de heterogeneidad en la población. Y nosotros estábamos un poco interesados en ver qué pasa con las preferencias sexuales. Porque más o menos cuando empezó de nuevo toda esta dinámica de la viruela del mono, empezaron a salir muchos artículos como estos, donde empieza a hacerse un sesgo de población. Entonces, muchos aseguraban que la viruela del mono empezó como a reaparecer justamente porque había muchos hombres que tenían sexo con hombres que no se cuidaban y eso empezó a generar un brote en la enfermedad. Obviamente habían unos que no, otros que sí. Entonces nosotros queríamos tratar de juntar estas dos cosas, ver cómo, si realmente era importante crear un sesgo en la población, si realmente afectaba la dinámica, si no,
Entonces, esa más o menos fue como la motivación de realizar este trabajo. Entonces, simplemente para que todos tengamos claro, pues yo creo que ya varios han escuchado el concepto del número básico de reproducción o R0. Entonces, sin embargo, pues lo vamos a decir rápidamente para que pues, no haya ningún conflicto. Entonces, básicamente un número básico de reproducción es el número de infecciones secundarias que causa un individuo infeccioso durante su tiempo de infecciosidad. Este dibujo a mí me gusta mucho porque ilustra bastante bien el concepto. Hay una persona que está enferma que llega a una población donde todo el mundo está sano, donde todo el mundo está susceptible. Después de un tiempo, esta persona que estaba enfermita, pues ya se recuperó, ¿verdad? Pero durante el tiempo que estuvo enfermo, logró enfermar a otras personas. En el caso de nuestro dibujito, pues enfermó otras dos personas. Entonces, cuando eso ocurre, pues para ese caso, el R0 es 2. ¿Va? Entonces, simplemente como para tener clara la idea, por si alguien no lo tenía claro. Entonces, para la construcción de nuestro modelo, nosotros queríamos introducir dos tipos de población. Bueno, un modelo general, pero va a estar dividido por pedazos. En la primera parte, nosotros vamos a suponer que hay una población totalmente, bueno, de personas humanas dividida entre hombres y mujeres, pero para este primer modelo, las mujeres solamente tienen sexo con mujeres y los hombres solamente tienen sexo con hombres, ¿sí? Entonces, la dinámica es análoga en ambos. Entra una población constante, toda la dinámica es completa, o sea, hay N personas, pero de las N personas hay una fracción de mujeres y hay una fracción de hombres. Ellos cómo se contagian usando la ley de acción de masas. Entonces, cuando una persona, bueno, en este caso, cuando una mujer susceptible se junta con un hombre infectado, con cierta tasa beta, se va a producir una mujer infectada. Vamos a considerar un modelo de vacunación imperfecta. Entonces, hay gente que recibe la vacunación cuando está susceptible, pero esa vacuna no es, pues no le surte efecto. Entonces, hay una tasa de fallo en la vacunación que se llama delta. Entonces, otra posibilidad es que una persona que está vacunada, B1 fallida, se junte con una persona que está enferma con la tasa de infección beta H y eso también va a producir una persona infectada. Perdón, acá las flechitas están al revés. Entonces, más o menos esa es la dinámica que se va a tratar de simular. Hay unas tasas de vacunación, entonces la gente que está susceptible pasa a ser vacunadas. Hay unas tasas de salida que se mantienen, o sea, que se generan no por factores externos a la enfermedad. La dinámica para los hombres, pues es análoga. Entonces, con ese diagrama nos dan este sistema de ecuaciones. En morado, pues están las interacciones que provocan infección. Como les estaba explicando ahorita, estos dos sistemas están totalmente desacoplados, ¿sí? Porque las personas solamente tienen sexo con las personas del mismo género. Entonces, no va a darse el caso de que una mujer pueda infectar a un hombre o viceversa. En este caso, la dinámica es totalmente intrínseca entre mujeres e intrínseca entre hombres. Entonces, para ese caso, los números reproductivos básicos van a estar dados por la cantidad de personas que están disponibles para la infección sobre las tasas de salida. O también lo pueden calcular con la linealización del sistema. También es muy sencillo de comprobar. Entonces, para este caso, cada uno tiene como un número reproductivo básico, un número básico de reproducción propio de cada dinámica y si vemos la dinámica global, pues va a ser el máximo de los dos. Ahora, tenemos otro modelo donde las personas sí tienen contacto con personas del sexo opuesto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Las mujeres infectan por hombres y los hombres infectan por mujeres. En este caso, sí hay contacto entre los dos, entonces no es posible desacoplar el sistema porque se necesita de las dos poblaciones justamente para que haya una dinámica. Entonces, el comportamiento, pues ya aquí sí tiene unas variaciones en las tasas de transmisión. Entonces, ya no se va, es importante que tengamos en cuenta un poquito la notación para el contacto que se genera entre las mismas, entre el mismo género.
vamos a usar beta H y para cuando hay un cruce entre hombres y mujeres lo vamos a denotar por beta solito. De lo mismo, se generan básicamente los mismos supuestos, tasas de salida que no están relacionadas por muerte con la enfermedad, hay unas tasas de vacunación, eh, etcétera. Después, si queda tiempo, hablamos un poco más de detalles de la construcción. En este caso, para el cálculo reproductivo básico, usamos la matriz de siguiente generación y esta nos da este resultado, el cual tiene todo el sentido biológico del mundo. Por ejemplo, este cero acá y este cero acá indica que las mujeres no pueden producir infecciones en la población de mujeres y los hombres pues no pueden producir infecciones nuevas en la población de hombres. Pero cruzadas sí, las mujeres producen hombres infecciosos con bueno, con este tasa y los hombres producen infecciones en mujeres dadas por esta tasa. Y el número reproductivo básico para ese sistema pues va a ser el radio espectral de esta matriz. Entonces, ahora sí, ¿qué era lo que queríamos? Ver cómo se junta esa dinámica y tratar de ver un sistema totalmente, bueno, o tratar de introducir algo de heterogeneidad dentro de las poblaciones. Entonces, lo que hicimos fue tratar de juntar esos dos modelos, ¿sí? Y introducir como una, permítame llamarlo una población fantasma que se está moviendo entre los dos. Entonces, hay un modelo de personas que tienen solamente interacciones. Bueno, acá vamos a usar me quedaron cruzados los subíndices, pero bueno, no pasa nada. Acá, estas personas, no mentira, no sé, está bien. Estas personas con subíndice 1 van a ser las que tengan contacto con personas del género opuesto y las que tengan subíndice 2 van a ser las que tengan contacto con personas solamente de su mismo sexo. Entonces, esta población fantasma, como para poder establecer la dinámica de la población, esa infección solamente se da en ese momento en el que se produce el contacto sexual, ¿sí? No es algo que pasó y después se produjo el contagio, ¿no? En las ecuaciones diferenciales, nosotros estamos trabajando que sí que con momentos instantáneos, con tasas instantáneas. Entonces, eh, puede que haya una persona que tenga relaciones sexuales con hombres y con mujeres, pero eventualmente durante el contacto tiene que tomar una decisión, o con el uno o con el otro. Entonces, estas poblaciones, por ejemplo, en las mujeres, va a tener una tasa P. Entonces, esas mujeres que tienen contacto con los dos prefieren tener una tasa P en cierta proporción del tiempo, contacto con hombres y pues su tiempo complementario prefiere tener contacto sexual con mujeres. En el caso de los hombres, vamos a usar la tasa Q, pero pues es análogo. Entonces, esa fue la forma en la que propusimos tratar de separar la población y tratar de crear como un tránsito entre toda la dinámica para ver un comportamiento un poco más global sin tratar de perder de vista un poco la parte de las preferencias sexuales. Entonces, esto es más o menos lo que les estaba explicando. Obviamente, cada una de esas poblaciones está definida también como susceptibles, vacunados e infectados, porque el modelo base que usamos es en esencia el mismo. Entonces, digamos, una mujer que es susceptible sería una mujer que siempre estuvo, digamos, en el modelo 2, o sea, siempre tuvo contacto sexual con hombres, siempre los tiene, más las de la clase esta fantasma que ve parte del tiempo tienen contacto sexual con hombres. Entonces, todas esas mujeres susceptibles que tienen sexo con hombres estarían dadas en esta proporción, ¿sí? Análogamente, cuando se junta con mujeres, o sea, una mujer que tiene sexo con mujeres, sería todas las mujeres que siempre estuvieron en la clase de que siempre tienen sexo con mujeres, más las que uno menos ve parte del tiempo juegan en esa parte del modelo. Es análogo para cada una de las clases. Entonces, para ese caso, ya podemos juntar un poco los dos sistemas que teníamos propuestos y crear un modelo más grande que pues busca cómo tratar de estudiar qué política podría ser mejor al momento
y de implementar algún control sobre una epidemia y ver si realmente era importante hacer esa división o no. Entonces, en este caso, pues nos dio un total de 12 ecuaciones que están repartidas por, todas estas primeras 6 son de la población de hombres que tienen sexo con mujeres y pues viceversa. Las siguientes 3 son de mujeres que tienen sexo con mujeres y las otras 3 hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, para ese caso, pues nosotros tratamos de calcular su número reproductivo básico y nos queda una matriz de siguiente generación así. Entonces, esa población fantasma básicamente lo que hace es tratar de separar, a pesar de que el modelo trata de considerar una mezcla entre toda la población, reparte a la gente. Usted va aquí, usted va acá, usted va aquí, usted va acá. ¿Sí? Entonces, a la larga me va a quedar una dinámica de este tipo, que era como la que les estaba mostrando en la matriz de siguiente generación del modelo 2, más pegadito otra dinámica que de este tipo, que es, por ejemplo, esta componente acá representaría las mujeres que tienen sexo con mujeres y acá los hombres que tienen sexo con hombres. Cada una de estas tasas tiene un significado biológico totalmente intuitivo, totalmente natural. Si ponemos cada una de las componentes, podemos ver que están las tasas de salidas de sus respectivas clases con la cantidad de gente que está dispuesta, y que está como disponible a infectarse, más o menos, algo así. Obviamente todas las cuentas están hechas de forma muy, pues, matemática, pero biológicamente siempre comprobamos de que tiene todo el sentido biológico del caso. Bueno, entonces para ese caso, el R0 de nuestra matriz grande está dado por el máximo de esos R0s. Si lo vemos un poco con más detenimiento, justamente se parecen mucho a los R0s locales que habíamos visto en cada uno de los modelos más pequeños, de los submodelos. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de gente que le entra al sistema. Por ejemplo, este beta H, por este factor, por el denominador, ya estaba. Lo único que va a cambiar es la cantidad de gente que le va a entrar a cada uno de las poblaciones. Lo mismo, pues, para todos los otros R0s. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Ver qué parámetros teníamos que moverle a la hora de querer tratar de controlar la enfermedad. Entonces, en la mayoría de artículos de epidemiología, lo que nos dicen, hey, trata de bajar el R0 por debajo de 1, porque si ese número básico de reproducción es más chiquito que 1, en teoría la enfermedad se va a controlar y a lo largo del tiempo pues se va a desaparecer y las poblaciones infectadas se van a ir para cero. Entonces, para saber cuál parámetro podría ser el bueno al momento del control, hicimos un análisis de sensibilidad. Entonces, para eso calculamos los índices de elasticidad de cada modelo. Entonces, por ejemplo, para el modelo donde las poblaciones tienen sexo con su mismo sexo, nos dieron, estos índices son unos, ay, perdón, y estos también. Estos índices son el número, bueno, la derivada del número reproductivo básico, la derivada parcial respecto al parámetro, por el parámetro por el R0 para tratar de normalizarlo. Entonces, en este caso, los parámetros asociados a ese R0 es el más importante, bueno, ahorita les digo porque es este beta H, o sea, la tasa de transmisión, incluso por encima de la vacunación. Entonces, la vacunación tiene un efecto negativo, pues lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Si nosotros vacunamos más gente, bueno, y depende también del porcentaje efectivo de la vacuna, pero más o menos como que la intuición nos dice, si nosotros vacunamos mucha gente y el porcentaje de fallo no es muy alto, pues ¿qué va a pasar? Pues que ese R0 va a ir disminuyendo. Eso es lo que significa ese menos. Sin embargo, este es uno y para en todos estos otros factores, los valores que nos dieron irán más chiquitos que uno para los diferentes escenarios que nosotros simulamos. Entonces, estos otros, estos que tienen N por H2 por beta, son justamente las proporciones que están sujetos al beta. O sea, sería la cantidad de gente que le entró a ese nuevo sistema por su tasa de transmisión. Para este otro modelo, para el modelo 2, o sea, donde se juntaban los hombres con las mujeres, el índice de elasticidad más alto fue el beta, que nos dio 1, y estos de acá, pues nos dio un poco de curiosidad porque en estos daban igual, pero claro, porque cada uno es un sistema aparte.
hombres aparte, mujeres aparte. Entonces su dinámica no está sesgada al comportamiento del otro. En este caso sí. Entonces, por eso este índice de elasticidad da exactamente un medio, porque depende mucho, está sujeto tanto en el cambio de mujeres como en el cambio de la población de hombres. Entonces, si cambia uno, cambia el otro. ¿Y cuál efecto tienen? El mismo efecto en cada una de las poblaciones. También calculando cuando hicimos muchas simulaciones, siempre estos índices también nos dieron más pequeños. Entonces, en este caso, el índice más alto también es el índice que está relacionado con la tasa de transmisión. Entonces, para el modelo grande ya completo, pues lo único que tiene, el único cambio que había pues en los R0, como les dije al principio, es la cantidad de gente que le entra al modelo. Entonces, no es de sorprendernos que los índices de elasticidad de las tasas de transmisión sea exactamente igual. Uno, uno, y en la otra, pues uno. Ah, bueno, acá este beta H es porque como hay una entrada también de personas que tienen sexo con personas diferentes de su sexo opuesto, pero también hay unas que tienen sexo con personas de su mismo sexo, entonces por eso aquí sí aparecen las dos, porque este es el modelo, pues ya todo mezclado. Entonces, hicimos varias simulaciones para tratar de ver ese comportamiento. Acá simplemente les vamos a dar unas poquitas. Entonces, la dinámica se comporta muy como lo esperábamos para valores pequeños a cero. Las poblaciones infecciosas se van para cero. Este es el modelo uno sencillito, donde estaban los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres. En este caso es el modelo 2. Acá es el modelo donde se juntan hombres con mujeres. El R0 era más chiquito que, perdón, un poquito más grande que uno, y la dinámica persistía a través del tiempo. Acá ya lo juntamos todos, entonces acá empezó a verse un poquito más la dinámica, un poco más interesante. Eh, Acá habían valores de R0 que eran más pequeños que cero. Bueno, acá el R0 local, ya el de todos, era 1 y piquito. Entonces, la dinámica para los infecciosos no se iba para cero. Acá no coloqué, se me pasó, pero no coloqué cuánto era el valor de cada uno de los R0 locales, pero habían R0 que eran más chiquitos que uno. Y aún así su infección, su población no se iba para cero porque a pesar de ser el R0 local, el hecho de que la dinámica global fuera más grande, eso lo iba sumando a cada una de las poblaciones. Entonces, por eso no se iban todos para cero, depende mucho como de la dinámica conjunta. Entonces, tratamos de hacer, bueno, hicimos unos índices de Sobol para volver a ver más o menos con unas cajas de parámetros. Entonces, lo que hacen los índices de Sobol es, tú le planteas un escenario con los valores de los parámetros que usamos para las simulaciones y le decimos, oye, varíate este entre tanto y tanto, este entre tanto y tanto, y así, y entonces él genera como un conjunto, un hipercubo aleatorio de parámetros y empieza a sacar en tuplas para acá con valores de tus parámetros, empieza a calcular los R0 de las simulaciones que tú le coloques. En este caso le pusimos un poquito más de 3000 simulaciones y te dice cuál es el R0 que hizo, perdón, cuál es el parámetro que afectó más los valores de R0. Entonces, por ejemplo, para el R0 del sistema 1 de la población de mujeres que tiene sexo con mujeres, los R0 eran muy chiquitos, estaban entre 0,4 y 0,6 más o menos, ¿sí? Y los parámetros que más afectaban eran pues el beta H, que también lo sacamos de los índices de elasticidad. Entonces, esto simplemente mostraba que lo que habíamos calculado en esos índices pues era real, que estaba bien calculado. Y estos de acá pues son justamente lo que habíamos hablado de como las proporciones que afectan al beta, que sería la cantidad de gente que entró al sistema. Lo mismo pues para el de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces acá para el conjunto de valores que tomamos pues es un poco más grande el valor. Acá también no nos da mucho tiempo para hablar de eso, pero nosotros también quisimos considerar un esfuerzo en las políticas de vacunación, ¿sí? Entonces, digamos, si las mujeres se vacunaban con una proporción Rho, los hombres se vacunaban con una tasa 1 menos Rho. Entonces, ese también está ligado, pero pues sin embargo el más importante seguía siendo la tasa de transmisión, que era el beta.
Para el modelo general, perdón, este es para el modelo 2, o sea, donde estaban ahí cruzados. Volvemos a tener el mismo resultado. Entonces, la tasa de transmisión, el beta, pues será la más grande, pues con su proporción de la población. Y para el modelo grande, pues hicimos el análisis de sensibilidad pues, respecto a cada uno de los R0 y acá también se ve que los parámetros más grandes pues son de nuevo las tasas de vacuna, de, perdón, de transmisión también, simplemente confirmando lo que ya habíamos calculado. Entonces, algunas conclusiones. Entonces, lo que hicimos para tratar de mezclar o acomodar esos dos modelos y poder describir la dinámica de una enfermedad de transmisión sexual entre una población con distintas preferencias fue tratar de establecer dos modelos base y tratar de unirlos a través de unas tasas P y Q que simplemente eran como la tasa de preferencia de una persona en cierta parte en cierta proporción del tiempo guiada hacia alguno de los grupos poblacionales. Bajo esos análisis se vio que las tasas de transmisión beta y beta H eran las que tenían más impacto al momento de reducir el R0, incluso sobre las tasas de vacunación. Eh, para esto pues era lo que les mostraba ahorita de las dinámicas poblacionales, entonces puede que hayan R0 locales que son más chiquitos que uno, pero si el R0 global es más grande que uno, eso va a cambiar un poco la dinámica de las clases, entonces ya no podría decir, no, las personas de cierta preferencia sus infectados se van a ir para cero, eso ya no se puede afirmar de forma tan inmediata porque el que va ya la dinámica es solo una dinámica conjunta. Entonces, esto muestra lo que les decía al principio, queríamos ver si realmente tenía sentido o no separar o tener en cuenta las preferencias de las personas. Esto muestra que sí, porque si estuvieran totalmente aislados, quiere decir que su R0 nunca va a cambiar. O sea, si la dinámica para el modelo uno, por ejemplo, su R0 era más chiquito que sus poblaciones iban para cero, cuando lo incorporaba al modelo global, pues su dinámica no tenía por qué cambiar. Cuando hicimos muchas simulaciones nos dimos cuenta que sí, a pesar, si lo tratábamos como un modelo chiquito aparte, sí su población se iba para cero. Cuando la incorporábamos al modelo global, pues ya no. Entonces sí es importante considerar como ese tipo de preferencias, o sea, sí tiene cierto impacto sobre la dinámica global. Y pues con esto pues logramos ver que una forma de controlar esas tasas de transmisión pues es enfocarse mucho en la prevención. Entonces, porque recordemos que esas tasas de transmisión básicamente llevan implícito la probabilidad de encuentro con la probabilidad o con el éxito de infección. Entonces, si nosotros tratamos como de reducir esos betas, una forma es tratar de enfocarnos en campañas de educación para tratar de mitigar un poco esto, en particular para el caso de enfermedades de transmisión sexual. Eso era más o menos lo que quería compartirles y sí logré el tiempo. Perdón, es que no sabía que eran solo Eh, 30 minutos, pero ya. no, perfecto. Estuvo súper bien. Agradecemos de antemano su presentación, Adriana, y invitamos a participar activamente en la sección de preguntas, comentarios que van a seguir a continuación. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Hola, Hola. una pregunta para Adriana. Lo que pasa es que te refe- al final te referías a un índice de Sobol, ¿cómo se llama? Disculpa. Sí, índices de Soul. Ajá. Eh, no conozco sobre ese indicador, pero me pareció muy buena idea. Básicamente te ayuda a rankear cuál es el Sí, parámetro que más afecta en este caso al R0, ¿sí? sí, Y está correcto. asociado con un número, digamos, de simulaciones que por lo visto es alto. ¿3.000 simulaciones? Sí.
Ya tú decides, es que lo que más o menos lo que hace es generar como intervalos de cada parámetro. Entonces, él va sacando y te va generando todas esas iteraciones y te dice cuál hace que, bueno, si nos volvemos un momento acá a la presentación, Ajá, acá, por ahí. ejemplo, estas gráficas de las barras te Ajá, dicen con el intervalo que yo le di a cada uno de mis parámetros, no voy a generar R0s más chiquitos, bueno, de cero, pues obviamente, pero no me va a claro. generar más grandes que 1.4, ¿sí? Para los Ah, valores que yo le di. Y por ejemplo, la mayoría de las simulaciones estarían dadas como por este pico, me habrán dado valores como entre, pongámosle 1,1 y 1,2. Entonces, para esos escenarios, esos fueron los mayores valores que me dieron para R0. Y entonces, ¿cuáles debía haber cambiado más o cuáles se generaron esos mayores impactos? Los de las barras más grandes. Entonces, entiendo, entiendo, ya. ajá. Entonces, básicamente hay que tener disponible un rango en el cual varía cada parámetro de los que Sí, se está considerando de los que aparecen en el R0, obviamente, no del sí, modelo, sino que los que están en el R0. ajá, Y en algún momento definir cuántas simulaciones, ¿sí? Y esas sí. simulaciones se hacen en el rango de cada parámetro. ¿Eso se controla o es automático? ¿Cómo es eso? Si Se quieres, entiende? permíteme, sí, permíteme un segundo y si quieres abro alguno que tenga por aquí Ah, bien. y te enseño un poquito del código. Eh, Perdón si está un poco desordenado mi código, pero para un modelo, bueno, es que acá ya tenía varias cosas juntas, pero la Ya. parte del análisis de elasticidad, de sensibilidad, perdón, Sí, sí, empieza sí. acá. Entonces, yo defino cuáles son los parámetros que le quiero meter a mi R0. Entonces, le Ajá. defines los parámetros y pues le das la función de cómo armar tu R0. Entonces, ahí Ok, ya te ya. retorna ahí la expresión para R0. Le vas a Entiendo. decir quiénes son tus parámetros de entrada. Estos van a ser como tus valores base. Bueno, acá es que le calculé los índices de elasticidad que les mostré al principio, entonces los coloqué a mano para confirmarlos normal, no más. Y Ajá. acá le empiezas a dar tu rango. Entonces mi parámetro mu se va a mover entre este y este. Mi parámetro Ah, NB ok. no sé qué se va a mover Sí. de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Y Ah, ya tú le perfecto. das todos los rangos en los que se quiera mover, la cantidad de simulaciones y esta librería es la que se encarga de llamarlos, hacer todas las iteraciones con esta también y ya finalmente te plotean el diagrama de las barras en el histograma y las barras. Ese es Ah, más o menos el código, ¿no? muchas gracias, No, Adriana. no, no, con gusto. Adriana, Dime. una consulta. ¿Cómo tú Sí. defines tus parámetros? O sea, ¿cómo tú defines tu límite inferior y tu límite superior? ¿Te fijas, no sé, en la literatura o de acuerdo a los datos que tú tienes? No sé si trabajas con datos reales. Me llama la atención eso. Sí, pues lastimosamente trabajar en enfermedades de transmisión sexual es un problema para tener datos reales. Primero porque o son cifras muy infladas o son Ok. cifras muy bajas, ¿sí? Lastimosamente, pues, bueno, la gente no es muy honesta respecto a sus cantidad de parejas y ese tipo de cosas. Entonces, una de las formas en la que nosotros tratamos de establecer rangos relativamente válidos, por decirlo así, Sí. fue midiendo cosas indirectas. Entonces, decíamos, hay tanta población sexualmente activa, ¿m? Entre un rango de edad. De esas personas, tanto ¿Mm? se realizan exámenes de transmisión sexual. Esos datos, por ejemplo, acá en México sí están disponibles para la página del INEGI. No sé cómo Ya. se llama en Chile, pero es como la que se encarga de hacer todas las consultas de todo, niveles Ok. educativos, bueno, de todo eso. Entonces, ellos sí tienen la cifra de cuántas personas se hacen exámenes de transmisión sexual y después vimos la cifra de enfermedades de transmisión sexual y tratamos ahí como de hacer como una medio proporción ahí
rara, no sé Sí, si me sí, hago entender. O sea, lo hicimos ahí medio más estimado porque no hay claro. datos en la literatura de decir como, en particular, digamos, en una enfermedad, tantas personas del porcentaje. Por ejemplo, nos lo hicimos con los datos más fáciles que pudimos tener, que fueron datos para el BPH. Pues porque el Ya, BPH es el tipo de, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, el virus del papiloma humano, y sí, como hay muchas campañas activas para hacer chequeos de Papa Nicolau o citología, sí, no sé sí, cómo sí. le llaman, entonces esos datos son los más asequibles. Entonces son las cifras más, donde pudimos calcular mayor cantidad de datos. Ya. El trabajo se puede prestar hasta para medir infidelidad, a ver dónde se marca más en las mujeres o en los Ok. hombres. Otra consulta, Adriana. ¿Tu modelo, crees que, no sé si te has planteado eso, se podría evaluar en otro tipo de enfermedad que se pueda extender? Sí, sí, de hecho, a veces tú lo puedes considerar como dos ciudades, una ciudad que tiene cierto comportamiento, otra ciudad que tiene otro comportamiento, y digamos hay una gente que viaja de ciudad a ciudad por trabajo, por lo que sea. Digamos, donde yo vivo realmente es un pueblo, o sea, está muy chiquito, y la ciudad Ya, siguiente se llama León, que es la más grande, y es muy común que la gente viaje de León a Guanajuato todos los días. Entonces, ya. podría ser representar muchas cosas, no solamente enfermedades de Mm, transmisión sexual. ok. Muchas gracias, Adriana. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, ya agradecemos a todos por su asistencia y por la participación. Además, una cordial invitación a nuestro próximo seminario. Nuestra expositora será la doctora candidata Viviana Rivera de la Universidad Católica del Maule. Muchas gracias. Buen